Emilio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bien, también, gracias. Pues muchas gracias por aceptar la invitación. Un gusto. De mis mayores misiones en la comunidad de Superpapás es hacer conciencia en la gente de la importancia de ayudar, ¿no? Y tú trabajas con una fundación híjole, es de un tema que para mí me parece fundamental en la sociedad. Creo que estarás de acuerdo conmigo que la sociedad empieza a mostrar signos preocupantes de descomposición y este tema es fundamental, ¿no? Entonces te agradezco muchísimo por estar aquí. Al contrario, gracias a ti por la invitación. Oye, ¿nos podrías dar una breve introducción de quién eres, cuáles son las labores que realizas, un poquito sobre la fundación que... Claro que sí. Soy Emilio Mau, soy director de investigación en Fundación Freedom. Okay. Fundación Freedom nace hace alrededor de 2 años y medio, 3 años, con la preocupación de afrontar, hacer frente, combatir la trata, la explotación y el abuso sexual infantil, ¿no? Es un problema, como bien mencionas, tremendo, que lastima a millones de niñas y niños a nivel mundial, y en nuestro país pues son también decenas de miles las personas que viven el abuso, la explotación, la trata sexual. Y es un tema que todos como sociedad pues quizá hemos dejado pasar y hemos dejado crecer, ¿no? Y creo que hace falta pues dar en cierto modo, ¿no?, como un manotazo en la mesa, llamar la atención hacia esta problemática y pedir pues con urgencia que la gente se sume para erradicarlo. Claro, porque vemos que pues es un monstruo de 1000 cabezas, ¿no? Vemos que sí, los mayores crímenes que se realizan en el mundo están relacionados unos con los otros, ¿no? De hecho son pues diferentes vías de ingreso para las organizaciones criminales y todos me parecen terribles, pero sin duda alguna, lo que se le hace a los niños me parece lo peor, ¿no? O sea, ¿cómo podemos ser capaces de dañar tanto a los niños y a la sociedad a través de los niños? Porque nuestro mayor tesoro son ellos precisamente, ¿no? ¿Cómo sientes tú que hemos llegado a este punto? Yo creo que es un problema multifactorial y obedece a distintos motivos, o hay distintas causas, ¿no? Por una parte tenemos una fuerte pérdida de valores y de valores familiares, falta de conexión y demás. Creo que eso es un tema que sin duda le pega, que de algún modo fomenta o propicia, pues sí, simplemente un individualismo a ultranza que no tiene reparo en lastimar a los más vulnerables simplemente por obtener una gratificación, ¿no? Claro, porque además está el que realiza el crimen, pero además está el consumidor. Sí, y yo creo que aquí podemos, si quieres, empezando como a desglosar los distintos delitos, ¿no? Por ejemplo, uno de los que nos preocupa de manera muy directa, estos tres al mismo tiempo, ¿no?, que están relacionados y al mismo tiempo son distintos. Pensemos en la trata sexual infantil, que es sobre todo la captación de un niño, de una niña, con la intención de explotarlo, ¿no? Y la explotación ya tiene distintas manifestaciones. Por ejemplo, si hablamos de explotación sexual, pues una forma muy directa y muy brutal es en contextos de prostitución, utilizarlos realmente como objeto sexual. También otra forma es a través de la pornografía o pornografía infantil, que de hecho existe actualmente una tendencia a no llamarle ya pornografía, sino más bien hablar de lo que es, o sea, ponerle un nombre que refleje la realidad con mayor claridad, es decir, hablar de material de abuso sexual infantil. Claro, porque, totalmente. Y aquí dio una confesión, o sea, cuando yo empecé a involucrarme con el tema, cuando empecé a estudiarlo, tenía un prejuicio acerca de la pornografía infantil, o sea, simplemente pensaba que era una niña, un niño sin ropa, una fotografía, sin más, ¿no? No sé, como te recordarás la portada del disco de Nirvana, ¿no? Un bebé en una alberca, ¿no? Uh-huh. Y me topé con unos estudios que me abrieron los ojos de una manera pues muy dolorosa, ¿no? Que dice, realmente la pornografía infantil lo que hace es reflejar actos de abuso sexual reales en contra de niñas y niños, ¿no? Entonces, consumir este tipo de productos pues implica consumir el material de un abuso, el material de un delito, ¿no?, la comisión de un delito. Hay un activista en Estados Unidos que habla dice eso más que pornografía, es evidencia que debería estar en la corte, ¿no? Evidencia de un delito, es la escena de un crimen. Y tristemente, bueno, pues esto es una consecuencia de esta degradación que mencionábamos hace un momento, ¿no? Y bueno, de la mano con esto está la explotación, que muchas veces
Se lleva a cabo por familiares o por personas cercanas a la víctima. Digo, la trata, pues muchas veces es, no sé, un niño que es sustraído de su domicilio, se lo arrebatan a los papás y se lo llevan y lo explotan, ¿no? Pero muchas veces la explotación también ocurre por parte de los papás y es tremendamente doloroso. Te comparto una historia que nos ha removido mucho. Hace unos meses nos compartían una fotografía, una fiscalía que estaba investigando temas de trata y explotación de abuso sexual infantil. Nos compartieron la foto de un señor. Lo detuvieron en un operativo contra el narcomenudeo. Okay. Y al momento de registrarlo, le encontraron unos panfletos. En los panfletos venían las 2 fotos de una niña. Una foto mostrándola de cuerpo entero. Se veía, no se veía el rostro, pero sí se veía la boca. Una niña chimuelita, ¿no? 6 años, 6, 7 años, cambiando de dientes apenas. Y la otra foto mostraba los genitales de esta niña. Y el panfleto tenía un teléfono y decía, se vende. Y era el tío el que estaba explotando, estaba ofreciendo a su sobrina, ¿no? Por obtener una ganancia económica. Entonces, ese es otro factor, el afán de lucro, que muchas veces pues, lo que mueve este delito, a veces es ¿cómo decir? Pues sí, el afán de una persona por obtener una gratificación, que es tremendamente problemático cuando se trata también de un niño o una niña, pues es un delito, ¿no? Y hay una serie de elementos psicológicos de fondo que de algún modo lo propician. Pero al mismo tiempo, por parte del perpetrador o por parte de quien ofrece, hay un afán de lucro. Okay. Un interés por obtener un beneficio económico. Sí, algo tan simple como eso. Así es. Ok, ¿y cuál es pues no sé si sea correcto, el perfil psicológico de una persona que consume este tipo de material? O sea, ¿por qué estas personas caen tan bajo de buscar esa gratificación a través de material tan ni siquiera encuentro la palabra, ¿no? Mejor sin... Yo lo que he alcanzado a ver es, en la literatura se dividen como 2 grandes tipos, ¿no? Por una parte, aquella persona que por algún tipo de, no sé si llamarlo predisposición, desarrolla, no sé, una afición por niñas y niños, ¿no? Una pedofilia. Okay. Paidofilia viene del griego, ¿no? Paidos, niño, filia, está como pues, ¿no? Vinculación, afección, etc. Ese es un segmento, ¿no? Y que en ocasiones, en fin, pudieran ser parte de los consumidores. Y otro, personas, podríamos decir, con una psique en principio normalmente constituida, pero que empiezan muchas veces a aficionarse a la pornografía. Okay. Y el consumo de pornografía en ocasiones lleva a adicción. Y como pasa con otras drogas, muchas veces cuando estás consumiendo una sustancia, llega un momento en que la sustancia deja de hacer efecto. Entonces empiezas a buscar algo más fuerte o una dosis más alta. Y en la pornografía se traduce en buscar material más violento, más transgresor. Eso lleva a algunas personas a derivar de pornografía adulta, que a lo mejor empezaron consumiéndola, a pornografía de violación, posteriormente pornografía de abuso sexual infantil, etc. Ok, nunca había escuchado esto y me deja sin palabras. O sea, no lo había visto así. Como tú dices, siempre el consumo de una droga tiende a llevarte a buscar otra, y lo que podría parecer algo que tristemente ya ni siquiera está tan satanizado en nuestra sociedad, que es la pornografía, que ahorita vamos a hablar más de eso, pero pues es la puerta de entrada, como tú dices, a ir subiendo el nivel hasta llegar a lo peor, ¿no? Sí, y justo ese es el motivo por el cual como que el término pornografía se ha quedado corto, ¿no? Como ha habido en cierto modo, normalización social y el consumo ya ha dejado de ser como pues un tema que lleve apareja un reproche social como lo tenía hasta hace relativamente poco. Se ha naturalizado tanto el consumo que sí, efectivamente, ¿no? Ya ha perdido ese estigma, ¿no? Por eso llamarle a las cosas por su nombre, ¿no? Ok. Y dime algo, ¿la fundación tiene alguna relación con la película The Sound of Freedom? La fundación nació inspirada por la película. Un grupo de personas, empresarios, activistas, filántropos, etcétera, académicos que de algún modo tuvimos oportunidad de conocer la película antes de que saliera en cines. Okay. Y creo que a todos nos ha removido mucho.
Una película que sin duda te toca las fibras más profundas. Si no la han visto, de verdad invito a tu auditorio a que la vea, vale muchísimo la pena. Una gran película que logra abordar un tema súper difícil con mucha elegancia, ¿no? Me parece que lo hace de una manera muy mesurada, te logra transmitir la gravedad del problema, logra despertar la indignación, logra removerte sin mostrarlo de manera explícita. Y sales inspirado. Sales inspirado, ¿no? Y esperanzado, ¿no? Diciendo, ¿yo qué puedo hacer? Sí, porque mucha gente decía, no, es que voy a salir deprimido, con miedo. Sí. Y pasa todo lo contrario, ¿no? Yo pues recuerdo que cuando se estrenó yo estaba en mis primeros meses del podcast y le dediqué varios episodios, incluso fui a la tele a platicar de eso, porque me pareció la cosa más inspiradora, ¿no? Y recuerdo a un amigo que me dijo, si después de ver esa película no despertó algo en ti, hay algo que tienes que trabajar, ¿no? Porque el ver plasmado a un niño o una niña que vive en esas condiciones y todo el mundo criminal que opera esas cosas, te tiene que despertar algo, ¿no? Y creo que como sociedad eso nos está pasando, que ya no sentimos tanto, ¿no? Imagínate hace 40, 60 años, un tema así, híjole, creo que las emociones de la sociedad eran mucho más palpables, eran mucho más nobles, y ahorita nos estamos apagando. Sin duda, y creo que ha significado una contribución muy importante al tema, ¿no? Simplemente ayudar a que se hable y que se hable adecuadamente. Me ha tocado ver otras películas sobre el tema y muchas de ellas recurren al morbo, ¿no? Te muestran las escenas de manera como muy realista. Claro. Y creo que eso pues no ayuda, al contrario, ¿no? Creo que incluso hace que mucha gente deje de ver la película y deje de sensibilizarse, ¿no? Y en cambio creo que se inspira. Entonces, bueno, pues a raíz de eso nació esta fundación que preside Fernando Landeros, que es también presidente de la Fundación Teletón, así es, ¿no? Y que tiene un compromiso pues con la niñez, con la niñez de México, de verdad impresionante, y quedó muy removido a raíz de la película, ¿no? Ahí surgió esta iniciativa por sacar adelante la fundación. Okay. Y sobre todo con la intención de, por una parte, generar conciencia, y creo que es una de las cosas más importantes que más nos mueven, es prevenir. En la medida en que logremos evitar que niñas y niños sufran trata, explotación y abuso, estamos haciendo nuestra chamba, ¿no? Lo estamos logrando. Y bueno, pues en eso se va gran parte de nuestros esfuerzos, ¿no? Con pláticas en escuelas, con campañas de sensibilización, con cursos a mamás, papás, padres de familia, maestros, etcétera. En fin, ¿no? Una serie de medidas que hemos tratado de implementar para llegar a todo el mundo, ¿no? Tanto a cuidadores, que nos importa mucho, bueno, que sepan identificar también las señales de riesgo, que sepan también cómo funciona el delito para que puedan prevenir, eso es fundamental. También a las víctimas potenciales. Muchas veces niño, los tratados internacionales lo definen como persona menor de 18 años, ¿no? Y en ese sentido vemos, sin duda, pues habrá algunos muy pequeñitos que no pueden hacer nada para defenderse. Y ahí el mensaje primordialmente va hacia los padres de familia, cuidadores, etc. Pero a partir de cierta edad y conforme van tomando uso de razón, bueno, pues es importante también darles las herramientas para que puedan hacer lo que esté en sus manos, ¿no? De entrada, desde ayudarles a usar su voz, ¿no? Para, en primer lugar, defenderse en la medida de lo posible, o repeler una agresión o algo que les incomoda, ¿no? Que muchas veces no saben ponerle nombre, pero saben que hay algo que no está bien, algo que les genera, pues sí, ¿no? Como esta sensación, no sé, ¿no? Sí, de malestar, etcétera. Bueno, sí, el instinto. El instinto, ¿no? Trabajamos mucho con una psicóloga extraordinaria que se llama Paula Aguilar, que tiene su podcast también de Mama Conciencia. En fin, que habla mucho de ese semáforo corporal, ¿no? La importancia de que lo reconozcan y le sepan poner nombres, sepan identificar y sepan qué hacer, ¿no? Si gritar, irse o contarlo, ¿no? Okay. Entonces, este tipo de cosas, pues vemos que son sumamente valiosas. Y también, por ejemplo, bueno, otra parte de los trabajos de la Fundación está dirigido a autoridades, ¿no? También para, número uno, sensibilizarlos y capacitarlos, porque muchas veces, tristemente, hay desconocimiento de las leyes, hay desconocimiento también de la realidad. Claro. Entonces, cuando les explicas cómo se lleva a cabo el delito, cómo funciona el delito, pues muchas veces
les abre los ojos, ¿no? Porque a veces el delincuente logra manipular de tal manera a la víctima que muchas veces no se da cuenta de que es víctima. Te cuento un estudio que salió tiempo atrás. Lo hizo un profesor de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Oscar Montiel, y el estudio habla de cómo los padrotes captan a sus víctimas. Muchas veces las buscan entre los 12 y los 16 años, 12, 14, 16 años. Mujeres, jóvenes. Imagínate tú una chavita de 12 y tienes ahí a un fulano de 20 y tantos o 30 y pocos que sabe, o sea, está actuando con la intención de inducirla a la prostitución, pero un cuate que le da 3 vueltas a la chavita, ¿no? Entonces lo primero que hace es enamorarla, luego llevársela a vivir con él a otra ciudad y venderle la idea. Primero le vende la idea de que es una persona exitosa, y ya cuando está en el otro sitio, ya cuando la tiene cerca, le dice que la vida está muy difícil, deja de llevar dinero, le dice que ella pues también tiene que cooperar para los gastos, y en algún momento le deja caer el comentario que se encontró un cuate en la secundaria y que su esposa es prostituta, ¿no? Y que ganan mucho dinero, ¿no? Y esa es muchas veces la forma en que las inducen. Te digo, estamos hablando de chavitas de 12, 13, 14, 15 años. Las inducen a la prostitución, a la explotación sexual. Y en ocasiones ellas mismas dicen, bueno, si está tan mal la situación, ¿cómo te ayudo? ¿No? A lo mejor en lo de la esposa de tu amigo, ¿no? O ellos les dan un pequeño empujoncito. Y esto es tremendo, ¿no? Las autoridades muchas veces entrevistan a una víctima, y si la víctima dice que fue su decisión, por ejemplo. Sí, que lo hizo por amor. Que lo hizo por amor, etcétera, las autoridades dicen no hay delito, ¿no? La ley dice con mucha claridad, el consentimiento de la víctima no excluye el delito. Okay. Lo dice. Pero muchas veces las autoridades se van un poco como con la inercia de otras conductas o otros delitos y dejan ir libre al tipo, ¿no? Sí, como mencionas, no ven la gravedad porque ven el problema, no estudian el problema como lo hacen ustedes, sino que solamente interactúan con él muy en la superficie. Pero como dices tú, cuando le rascas, cuando ves todo el tema de manipulación, cuando ves el tema de edades, de cómo operan, es algo increíble, ¿no? Sí, es brutal y ves vidas destruidas precisamente pues porque un Vivales se aprovechó de ellas y logró manipular sentimientos, manipular la cabeza, las ideas, las emociones, etcétera, y terminan siendo explotadas. Qué triste. Hace ratito mencionabas que eres investigador dentro de la fundación. ¿Cuál es tu trabajo como investigador? No es investigador de CSI, de ir a no sé, no es esa parte, sino más bien investigación del problema, entender el problema también como para profundizar en estudios, buscar estadísticas, entender la forma en la que ocurre, también para poderlo visibilizar y para poder capacitar con mayor profundidad y con mayor tino. Una parte importante del trabajo que hacemos es también, como te decía, la capacitación de servidores públicos, por ejemplo, jueces y agentes del Ministerio Público, ¿no? Que, necesitan conocer el delito, cómo ocurre y después cómo se aplica la ley, ¿no? Porque, en ocasiones, tristemente, surgen tantas leyes a veces que ni siquiera las autoridades están en condiciones de ponerse al día, ¿no? Entonces, gran parte lo que tratamos es de facilitarles este conocimiento, ayudarles, acercarles, pero también un poco con la intención de sensibilizar. Y te cuento dos ideas y un estudio. Una anécdota que me decía una víctima, y es un tema súper doloroso, pero creo que vale la pena tenerlo presente. Me decía una víctima, mira, no hay cosa peor que ir a presentar denuncia y darte cuenta que la autoridad que la va a recibir es cliente del prostíbulo donde te están explotando. Eso por una parte, ¿no? Y efectivamente creo que ahí hay mucho trabajo que hacer. O sea, creo que hemos disociado nuestra, no sé, ¿no? A veces tenemos una serie de conceptos pues un tanto erróneos y minimizamos las conductas. No un tanto erróneos, completamente erróneos. Así es, exactamente, ¿no? Pero bueno, pues hay prácticas que a veces se han normalizado y si quieres ahorita también abundamos un poquito más sobre este tema, ¿no? Pero me decía otra víctima algo similar. Dice, no sabes lo feo que es ir a presentar denuncia o ir a la agencia de la policía y tal, y que te desnuden con la mirada, sí, ¿no? Que te sabrosee todo el mundo, ¿no? Y que te hagan casi por tu culpa, ¿no? Así es. Entonces, y eso yo creo que mucho tiene que ver también un poco con el consumo de pornografía, ¿no? Que mencionabas hace un momento. Y el estudio del que te quería hablar es un estudio muy interesante que hizo
hace tiempo, un profesor en Canadá, que se apellida Malamuth, y él hizo estudios sobre pornografía. Son de los estudios quizá como más amplios y más reveladores. Y toma 3 grupos de personas, unos los expone a pornografía violenta y de manera pues un tanto reiterada. Este tipo de estudios en general también presentan algunos reparos, podríamos decir, éticos. De hecho, no se han replicado, no se han repetido pues como por las implicaciones, ¿no? Otro grupo es expuesto a un consumo, digamos, medio o moderado de pornografía como blanda, lo que se llama pornografía blanda y demás, y otro no es expuesto a ningún tipo de pornografía. Y se les aplica un cuestionario. Y las preguntas van un poco en la línea de cuando una persona manifiesta haber sufrido una violación, cuando una mujer dice haber sido violada o ultrajada, ¿dice la verdad? Y tiene distintas opciones de respuesta, ¿no? Siempre, sí, habitualmente, más o menos, no, está mintiendo, ¿no? Más, digamos, son las opciones de respuesta. Las personas que no consumen pornografía, que no la han consumido, tienen mayor propensión a creerle a la víctima, a empatizar con la víctima. Los consumidores de pornografía empatizan con el perpetrador. Okay. Piensan que la mujer lo inventa, o que la mujer lo propició, o que la mujer lo disfrutó. Pierde esa sensibilidad hacia la víctima. Pierde esa sensibilidad, así es, ¿no? Y eso es impresionante. O sea, tenemos un problema de impunidad bien fuerte en el país. En general, todo tipo de delitos, o sea, casi son muy pocos los que reciben una sentencia condenatoria. Eso obedece a muchos problemas. Nuestro sistema, a veces deficiencias en las leyes, etc. Pero estoy convencido de que mucho tiene que ver también con hábitos personales. Claro, y lo que pasa dentro de las familias, en el hogar de las familias. También. ¿No? O sea, porque al final del día, creo que nuestro sistema judicial, nuestros políticos, todo es un reflejo de la sociedad, ¿no? Y nosotros estamos llegando mal como personas, estamos llegando incompletos, ¿no? Por ejemplo, porque una persona que acostumbra ir a prostíbulos sería un servidor público. O sea, nadie debería de ir a prostíbulos, en especial los servidores públicos. Y ahorita que mencionabas eso, pues yo recuerdo que hasta hace pocos años eran algo muy común. Hace poquito fui a Cuernavaca y en la carretera está el anuncio de un prostíbulo, ¿no? O sea, allá quizás todavía se permite, pero yo siempre le digo a mi esposa, una sociedad que permite eso, o sea, realmente no tiene mucho futuro, ¿no? Y eso es muy interesante cómo distintos países han tratado de abordar el tema y creo que uno de los casos más interesantes es el de Suecia. Suecia, una sociedad muy liberal, en 1999 dijo, está mal que o sea, no podemos decir que somos una sociedad que auténticamente busca la igualdad y la equidad si todavía permitimos que la mitad de la población pueda comprar a la otra mitad. Oh, me encanta. Y aquí el problema de la prostitución, el problema de la trata es el consumidor, es el cliente. Entonces vamos a sancionar el consumo, vamos a sancionar la demanda. Y fue a ver, un cambio de paradigma interesantísimo. Ajá. Y en primer lugar, buscando también una serie de opciones y de políticas públicas para las personas en situación de prostitución, ¿no? Porque muchas veces existe como el estigma o más que nada, pues el prejuicio, bueno, pues es una ocupación, es una fuente de ingresos. La mayoría de los estudios evidencian que la mayoría de las personas que están ahí no quieren estar ahí, ¿sí? En un 95%, sí. las personas que están ahí están forzadas o por las circunstancias o por un tercero, ¿no? Entonces, si tú les das opciones, les das alternativas y les dices, te ofrezco, una capacitación, trabajo, condiciones, etcétera, la gran mayoría dice, por supuesto, o sea, no lo pienso ni tantito, ¿no? Entonces, fue un cambio con la intención de darles apoyo, no criminalizar la venta, digamos, es decir, una persona que lo ofrece dice, ok, no sabemos cuál es la situación por la que está atravesando, no se le va a castigar, como sí sucede en otros países. Pero se le van a ofrecer apoyos, se van a destinar recursos para capacitación, prevención, medidas como de salida, también para capacitar a las autoridades, en fin, un programa muy integral. Y vamos a castigar al consumidor. Con una pena, antes era de 6 meses, creo que la subieron a 1 año. ¿Y qué resultados dio? Bajó la trata y bajó la prostitución de una manera muy significativa. Pero además es un esquema que lo han ido copiando otros países.
De hecho, hoy día a ese se le conoce como el modelo nórdico, ¿no? Porque ya los países nórdicos lo implementaron prácticamente en su totalidad. Irlanda del Norte, Israel, Francia, que es un país pues también de tradición muy liberal, se percató de que esa era la forma de abordar este problema. Alemania actualmente está discutiéndolo porque en Alemania legalizaron la prostitución en 2002 y ahí la trata se incrementó de una manera bestial. Es que aquí vienen dos cosas fundamentales. La legalización de una conducta criminal no tiende a reducirla, ¿no? Y vemos que siempre nos ponen el mismo ejemplo tanto en los temas de prostitución como en el tema de drogas, ¿no? Y hace ratito mi reacción fue porque yo siempre digo eso, digo, hay que castigar al consumidor. El que crea la industria es el consumidor, no es el proveedor, no es la mujer que decide vender su cuerpo, sino el cliente que está listo para comprar ese producto, ¿no? Entonces, imagínate si tuviéramos ese enfoque en todo nuestro sistema judicial, ¿no? Creo que sería muy importante, sí, así es implementar. Hay países como Estados Unidos en los que también se sanciona, o sea, ahí se sanciona a ambos, ¿no? Me parece que muchas veces ha habido, tristemente, también sanción hacia personas que son víctimas, ¿no? Por eso... O sea, en Estados Unidos es ilegal la prostitución. Sí, con excepción de algunos municipios en Nevada. Okay. ¿No? Tengo entendido que en la zona de Las Vegas y demás, ¿no? Pero por lo demás, en la gran mayoría del país se sanciona tanto a quien ofrece como a quien solicita o compra. Y es que hace ratito iba a comentar, y justo apunté la pregunta para el final, ¿cuál es la solución a esto? ¿No? Pero me quiero adelantar porque mi respuesta y la respuesta que esperaría de la mayoría de las personas es muy romántica, ¿no? De la educación, concientizar a las familias. Pero la realidad es que el problema está ya en su mayor punto. Entonces, quizás, como tú dices, perseguir al criminal, al consumidor, bueno, más bien criminalizar al consumidor, pues es una medida muy buena, porque ¿qué te gusta que tardemos en educar a la siguiente generación? Nos vamos a tardar, pero yo creo que al final del día sí necesitamos incorporar, sí tenemos que apostarle a una solución a largo plazo, pero con medidas a muy corto plazo, exacto, muy inmediatas. Medidas, ¿no? inmediatas, esta, ¿no? Que apaguen el incendio que ya se salió con todo. Exactamente, pero al final, y lo que buscamos en la fundación es realmente, y hablamos mucho de la necesidad de una transformación cultural, un cambio cultural, porque se han normalizado una serie de conductas que no están bien. Exacto. Y digo, por mencionar este tema que abordamos hace un momento, la pornografía. Sí, vamos de lleno a la pornografía, que era el siguiente punto. Se ha normalizado mucho el consumo, pero muchas veces se desconoce lo que hay detrás y las implicaciones que tiene. Y de entrada, bueno, pues la pornografía ha tenido como varios momentos de crecimiento, ¿no? Desde las primeras revistas en los años 50 y 60, luego la revolución sexual, que las revistas de algún modo fueron también como un catalizador, o que de algún modo lo impulsaron. Y en cierto modo ha ido permeando y ha ido, pues sí, entrando a los hogares. Lo que mi abuelita hace 50 años consideraba pornografía, pues hoy está en la tele abierta en horario familiar. Sí. En los libros de texto, ¿no? Entonces, pero la pornografía se ha vuelto pues más violenta, más transgresora. Y además, cada vez más accesible, ¿no? Hoy día está al alcance de unos pocos clics, ¿no? Sí. Con un teléfono. Yo vi que los niños están empezando a verla a los 8 años de edad en promedio. Es una locura. El otro día estaba escuchando a alguien que decía, imagínate, hace 100 años una persona, pues a lo mejor veía sin ropa a 4 o 5 personas durante su vida. Un joven puede ver 50 en una tarde. Dice, eso te va a destruir el cerebro. O sea, no hemos querido afrontar la triste realidad de que hemos permitido que se cree una industria que genera mucho dinero para muchas personas, pero que le está destruyendo a la sociedad como pocas. Totalmente. Y por ejemplo, muchas veces se desconoce el impacto del consumo de pornografía, la exposición de la pornografía a los niños. Hace poco escuchaba yo un testimonio de una investigadora, una mujer que se ha dedicado mucho a abordar el tema de pornografía, y ella entrevistó a un pederasta en la cárcel. Un pederasta que había violado a su hijastra de 10 años. Le decía,
ayúdame a entender, o sea, ¿cómo fue posible esto, no? Dice, fue muy fácil. O sea, la cultura había hecho ya gran parte del trabajo. Todo lo que ella ya había visto en la televisión, en las películas, en los videos musicales, en las series, las conversaciones con sus amiguitos, habían despertado una curiosidad sexual precoz. Cuando yo me acerqué fue muy fácil persuadirla, ¿no? Digo entre comillas, ¿no? Porque fue pues, una violación, una niña de 10 años, ¿no? Pero la niña no puso resistencia, pues porque él la manipuló. Sí, porque no estaba empezando de cero, ya traía un contexto de lo que había visto. Exactamente. Eso por una parte, ¿no? Entonces es muy problemático. O sea, ¿qué sucede con niños que están expuestos a la pornografía? Terminan normalizando ese tipo de comportamientos. Terminan normalizando aquello que ven. Y esto, en definitiva, los expone a los riesgos, los expone al abuso, ¿no? Los expone a, en fin, ¿no? A que un adulto trate de aprovecharse de ellos. Sí, y refuerza esta cultura machista, ¿no? Porque lo que los niños ven en las conductas de los hombres, pues refuerza eso. Y lo que las mujeres ven, pues el 99% de la pornografía tiende a someter a la mujer, ¿no? A objetivizarla, Sí, a degradarla, a denigrarla. Sí. Entonces, pues, un gran problema que es la cultura machista, la estamos alimentando todos los días, tanto para niños como para niñas. Exactamente. Y la cultura machista, ¿qué papel juega en este problema? O sea, los roles de género, el cómo educamos de una manera a los niños, otra a las niñas. ¿Qué podemos hacer en ese sentido? Sí, yo creo que ahí es Dios también todo un tema. Y déjame nada más cerrar con una idea en relación con el consumo de pornografía, porque también efectivamente una de las consecuencias es la violencia que genera, ¿no? Porque como te mencioné hace rato, gran parte de la pornografía que está actualmente disponible, no digas en la deep web, en la dark web, en internet abierto, es violenta, es degradante, es de sumisión, de sometimiento, de abuso, etcétera, de violencia. Eso se traduce a violencia en el noviazgo, por ejemplo. Okay. Luego te comparto un estudio de la BBC interesantísimo, de hace 3 años más o menos, sobre violencia y son mujeres adultas que refieren la violencia que han experimentado por parte de sus novios, ¿no? Y mucho es atribuible a la pornografía, ¿no? Pero desde asfixia, golpes, etcétera. Entonces, en ocasiones, pues más bien hemos permitido que la educación sexual, y lo pongo entre comillas, pues sea la pornografía quien la imparta, y es lo peor que puedes hacer, ¿no? Sí, si se te adelantan. Así es. Sí, y además, pues lo que te está mostrando no es la sexualidad auténtica, real, humana, sino es una deformación de la sexualidad, ¿no? Y además estás preparando al consumidor para las otras 3 industrias. Exactamente. Porque al final del día un niño, una niña que recibe ese tipo de estímulos que no están listos para soportar, empieza a tener una cadena de emociones, de sensaciones que no saben controlar. Y pues vemos que ya se están llegando a la adolescencia mucho más temprano. Las niñas están teniendo su primera menstruación mucho más jóvenes. Los jóvenes están teniendo muchas más relaciones sexuales antes de los 18 años. Entonces, estamos liberando algo muy peligroso en nuestros jóvenes, ¿no? Así es. Y otro tema también es un fenómeno creciente que en inglés se denomina Child on Child Sex Abuse. El abuso sexual cometido por niños en contra de otros niños. Y digo, hay por ahí algunas notas, casos mexicanos, ¿no? De niños de 6 y 9 que abusan de una niña de 5. O un chavo de 12 que viola a la niña de 9, ¿no? Sí, justo me acaban de invitar a un podcast a hablar de eso, porque era un tema que no estaba tan presente en la sociedad y que empieza a surgir. Sí. Y me mandaron una lista de artículos, como de 10, y yo no lo podía creer. O sea, cada vez es más común esto. Y es lo que te digo, les estamos provocando a los niños sensaciones, emociones para las que no están listos. Entonces, pues empiezan a buscarla de maneras terribles, ¿no? Y ahí yo creo que también hay que quitar la máscara de quiénes son los que están detrás, ¿no? Que por una parte es, como dices, una industria de miles de millones de dólares que los quiere volver adictos desde una temprana edad para que sean consumidores y demás.
o también de pederastas que lo que quieren es lograr el grooming masivo a través de... Como la historia que me contaste. Exactamente. ¿No? O sea, al final del día, si tú expones a los niños a esto, es más fácil abusar de ellos. Exactamente. Es terrible. Y regresando a tu pregunta, yo creo que uno de los temas centrales para la educación es ayudar a que los niños, niñas y niños, pero a ver, pensemos primero, varones, ¿no? Respetar a la mujer. Respetar a la mujer de entrada empieza por eso, ¿no? Por no ver pornografía, ¿no? ¿Por qué? Porque es una vulneración de la intimidad. Y ojo, es interesante porque, o sea, muchas veces, o sea, hace tiempo escuchaba algo así como quien viola a una viola a todas, ¿no? O quien, y en definitiva también con el consumo de pornografía es algo similar, es decir, no cosificas únicamente a la foto del cuerpo que estás viendo, de la persona que estás viendo, sino a todo el género femenino. Claro. A tu mamá, a tu abuelita, a tus hijas. O sea. Exactamente. ¿No? Digo, hay toda una discusión y no quiero abrir como esa caja de Pandora, ¿no? Pero el otro día salió el tema de OnlyFans, ¿no? Oye, pero es que si una persona quiere, tal, porque el problema es que esa cosificación se extiende a todas, ¿no? Es decir, claro, volvemos a lo mismo. Son las diferentes cabezas de un mismo monstruo. Sí. Y que al final el fenómeno de OnlyFans es terrible porque se confunde con un falso empoderamiento de la mujer, ¿no? Que al final del día se está cosificando aún más de lo que la sociedad machista de tantos siglos le hizo. Entonces, sí. Es un tema para otro episodio, claro, pero es un fenómeno social muy interesante. Claro. Y sin duda, yo creo que es un tema central en la educación y a veces se aterriza de manera, pues, no sé, como muy, muy concreta, ¿no? Yo medio en broma digo, y que me perdone mi señor padre, que en paz descanse, pero que yo no recibí educación sexual, ¿no? Prácticamente. O sea, tengo memoria de la conversación, fue simplemente, bueno, tú ya sabes cómo vienen los niños al mundo. Sí, papá. ¿Alguna duda? No, papá. Pero lo cierto es que, más, digamos, había muchas cosas, yo no las ubicaba como educación sexual, pero en el fondo iban muy encaminadas a aprender a respetar, ¿no? Y sí nos hacía mucho énfasis en eso, ¿no? En respetar la intimidad de otros. Y esto se traduce, por ejemplo, en, no sé, ¿no? Cuando se recibe una imagen, pues no compartirla, claro, no viralizarla. Ahorita te cuento una anécdota que me encanta de un buen amigo, ¿no? Pero lo que yo quería comentar es, cuando yo era niño había una cosa que se llamaban videocentros, que a ti seguramente ya no te tocaron, pero sí te tocaron todavía. Que fue antes de Blockbuster. Antes de Blockbuster, entonces cuando querías ver una película, ibas a este establecimiento, rentabas tu película y te la llevas a tu casa, ¿no? Y me acuerdo que mi papá siempre le preguntaba al dependiente, oye, ¿y esta? No sé, cuando escogíamos alguna, siempre le preguntaba, oye, ¿y esta es familiar? ¿Es todo público? ¿Seguro que no tiene escenas de cama? No, seguro que no tiene. Si empezamos a ver la película y de repente salía alguna cosa, paraba la película, regresamos al videocentro a cambiarla. Cuidaba, en definitiva estaba cuidándonos a nosotros, cuidando nuestro corazón, cuidando nuestra integridad. Y aún en esas épocas, yo creo que eran pocos los papás que lo hacían, ¿no? O sea, sí era una cultura más de respeto, pero aún así, yo creo que a mí sí me tocó muchas veces estar viendo con mi papá una película y yo de repente decir, ¿qué es esto? Y a mi papá sí le valía, ¿no? Digo, nada grave. Pero no en todas las familias hubo eso. Sí, y que luego son cosas que te incomodan, ¿no? Pero yo le agradezco mucho, o sea, porque sí, en cierto modo como que nos... No sé, ¿no? Fue como decirte, un approach muy padre. Pero es que antes estaba mejor porque la educación sexual estaba encaminada al respeto y creo que a la prevención del abuso, ¿no? Ahora ya está enfocada más hacia el libertinaje y la promiscuidad, ¿no? O sea, yo veo que se rebasó ese límite de hasta aquí debería llegar la educación sexual, porque lo que debería fomentar es el no realizar esas prácticas a determinadas edades. Y ahorita vemos que la voltearon y que es hazlo antes, claro, experimenta, sé libre. Y yo digo, no puede ser. O sea, de verdad tenemos un incendio así y cada generación llega con su cubeta de gasolina. O sea, increíble. Sí. Y luego la publicidad no ayuda, ¿no? Digo, con eslogans como obedece tu sed, dale vuelo a tus impulsos, etc. Y aquí yo creo que justo precisamente en la educación, yo creo que hay un tema bien interesante y lo conecto con la pregunta que me hacías sobre el machismo.
Hace poco platicaba yo con una amiga, una feminista, y me decía, es que a mí me molesta mucho que me cedan el asiento, ¿no? O sea, no sé, en el autobús, en el transporte público, etcétera, ¿no? Es que siento que me hacen menos. Yo lo veo distinto. O sea, de entrada, cuando yo voy en el transporte público y veo a una mujer al lado, me puedo ofrecer el asiento, no es por considerarla inferior. Yo le estoy cediendo algo que para mí es valioso. Yo voy muy cómodamente Si sentado. vas dormidito. Voy dormidito, voy muy cómodo. Pero se lo ofrezco porque la reconozco, la reconozco como igual y que seguramente ella también quisiera estar sentada y es algo que en cierto modo pues sí lo... Y es caballerosidad, sí. ¿no? Y que al mismo tiempo creo que muchas veces hemos dejado de educar en esas privaciones que son importantes, o sea, ese dominio de uno mismo, ese prescindir, o sea, decirle a tu comodidad, a tu instinto, a tus impulsos, saber meter frenos, saber que sea la razón la que predomine sobre ellos. Creo que muchas veces, pues como dices, ¿no? Más bien hemos dado rienda suelta y demás, y creo que vale la pena otra vez recuperar, ¿no? ese sentido, pues sí, del honor, del deber, del respeto, que empieza pues por refrenarnos nosotros mismos, por el autocontrol, el autodominio, y que al mismo tiempo son muy liberadores, ¿sí? Porque terminamos siendo nosotros los que decidimos, los que tomamos las decisiones y no nuestros impulsos, ¿no? Y además crear una cultura en casa libre de pornografía. No vemos que ya hay muchas familias en donde, por ejemplo, yo critico mucho el consumo de alcohol en adolescentes, el abuso del alcohol en adultos. Y digo, es un problema muy similar. Estamos tan acostumbrados a él que ya no podemos pensar en una vida sin él, ¿no? Si tú ahorita le dices a un joven promedio, ¿se te acabó la pornografía? O sea, de verdad que va a entrar en pánico, ¿no? Porque se volvió una parte tan arraigada de él que no concibe una vida. Pero la realidad es que si nosotros educamos desde chicos, les enseñamos que eso es algo que los daña, o sea, en lo que le hace a las mujeres ya lo dijimos, pero yo hablo mucho que en los niños, en los jóvenes, destruye su autoestima, destruye su masculinidad. Como tú dijiste hace ratito, el perder esa sensibilidad hacia las víctimas, estás hablando que estás destruyendo a una persona. Esa persona quizás no ha cumplido 15 años y ya la destruiste. Entonces creo que como familias debemos hacer un énfasis en decir, esto no puede estar en la vida de nuestros hijos bajo ninguna circunstancia, ni de nosotros como papás, ¿no? Yo, al igual que todos, fui consumidor de pornografía, pero hace algunos años tuve esa revelación, como tú dices, de estar viendo a una mujer, cosificarla de esa manera, es hacerle lo mismo a todas, ¿no? Y dije, nunca más en la vida vuelvo a tocar esta basura. Y te desintoxicas muy rápido, ¿no? Es factible una vida así, y creo que es lo que nos falta, en especial a los hombres, saber controlar esas emociones, esos impulsos. Y poner el ejemplo, ¿no? O sea, yo creo que eso también es importante. No le puedes decir a tu hijo que no lo haga y tú con tus revistas abajo de la... Así es. Que de hecho, hay personas a las que les cuesta un montón. Conocí a una persona que me hablaba de su adicción a la pornografía y dice, tuvo también un momento como de iluminación, que dijo, tengo que cambiar. En esa época se emborrachaba de manera muy, muy frecuente, fumaba un montón y consumía pornografía de manera compulsiva. Dice, a partir de que tomé la decisión, me tomó 1 año dejar el tabaco, 2 años dejar el alcohol y 7 años dejar la pornografía. Ok. O sea, hay personas para las que a lo mejor, no sé, ¿no? Quizá era una dependencia emocional tan fuerte. Y esto lo conecto con otra cosa que creo que es muy importante también. Es sobre todo también ofrecer alternativas. Escuchaba hace poco un estudio que se hizo con ratones, que en una jaula tienen una palanquita, un botoncito que les suministra una dosis de droga. Y se veía como en una jaula pequeña, los ratones empezaban a darse ese shot y muchos de ellos morían pegados a la maquinita. Con otra parte del estudio pusieron un parque de diversiones para ratones, donde interactuaban con otros, tenían juegos, etc. Y también tenían su botoncito que les suministraba droga. Ningún ratón se hizo adicto.
teniendo alternativas, viviendo en sociedad, en comunicación, es muy interesante, digo, trasladado al tema de los humanos, es teniendo conexiones afectivas importantes. Ese es quizá uno de los principales elementos para evitar el consumo. Y además, lo peor es que la pornografía per se bloquea esas relaciones. Te aísla, te hace que te encierres en ti mismo. Y por eso creo que también en plan positivo, yo creo que vale mucho la pena, como familias, por ejemplo, decir, vamos a buscar actividades en las que participemos todos, ¿no? Sí, al aire libre. A la naturaleza, deporte, alimentación saludable. O sea, obras sociales, también preocuparse por los demás, y participar pues, en un club de no sé qué, o sea, fomentar las aficiones sanas. Y además es súper padre, o sea, no sé, ¿no? Creo que también se ha perdido en algunos contextos la clásica guitarreada, este espacio de, no sé, sano, ¿no? Sano, de diversión sana. Y de crear esos vínculos, no solamente familiares, sino también sociales. Exactamente. ¿No? Eso es, híjole, este mensaje es importantísimo porque sí, o sea, que todos entendamos como sociedad que aquello de lo que llenamos nuestro vaso pueden ser cosas malas, pero si las aprendemos a quitarlas, podemos llenar de otras cosas y el vaso va a estar hasta más lleno y te va a hacer más feliz y te va a hacer más rico, pero tenemos que enfocar nuestra vida en los buenos hábitos, en el deporte, en la vida familiar, porque cuando te alejas de eso, es cuando las otras cosas llegan, ¿no? Y de esta persona que me dices, pues sí, cuesta tanto dejar la pornografía porque la tienes un clic. Sí. O sea, de verdad es... Sí. Y si eso le agregas también un contexto, podemos decir, de soledad, depresión, etcétera, y como dices, además lo fomenta, ¿no? Pero... Si vienen en equipo ese tipo de problemas. En equipo, pero entonces, sí, lo bueno, dicen que lo bueno de los círculos viciosos es que se pueden romper en cualquier parte, ¿no? Exacto. Entonces, pues sí, empezar y en fin, sí, buscar esa forma de salir, yo creo que es central, ¿no? Ok. Oye, dime algo, para prevenir que nuestros hijos caigan en este tipo de problemas. O sea, ya vimos el trasfondo, ¿no? Que para mí era muy importante. Pero como padres, ¿qué consejos nos puedes dar para evitar que nuestros hijos sean víctimas de explotación, que caigan en la trata? ¿Cuáles son los aspectos fundamentales que tenemos que tener los padres hoy en día? Yo creo que son varios. Me parece que el más importante es una muy buena comunicación con ellos. Una comunicación sobre todo abierta, de manera que no te espantes cuando te cuenten lo más grave. O sea, yo creo que eso es central y estar muy pendientes de ellos, realmente estar presentes en la vida de los hijos. Y esto por varios motivos. Hace poco escuchaba yo el testimonio de un pederasta también, que decía cómo escogía a sus víctimas. Y decía, muchas veces cuando ves que están descuidados, padres ausentes, esa es la víctima que buscan. En cambio, cuando hay padres que están presentes en la vida de los hijos, pues lo evitan, ¿no? Yo creo que ese sería el primer mensaje. Padres presentes, pero además con una comunicación de verdad abierta. Y acabo de ver un post que me encantó de un papá que le puso una notita a cada uno de sus hijos en su cajón. Y decía... quiero que sepas que te quiero con locura. Si algún día tienes un problema o alguna situación y tienes algo que te da mucha pena o tienes miedo de contarme, simplemente entrégame este papelito, ¿no? Yo voy a saber que es una situación importante, que no te voy a regañar, no te voy a juzgar y vamos a buscar la manera de salir juntos del problema. Ok, me encanta. Me encantó, ¿no? Y otras familias lo resuelven de otro modo, ¿no? Una señora con sus hijos tiene el código mandarina. Mamá, te voy a contar una cosa, pero código mandarina. O sea, no me regañes, no me juzgues, nada más escúchame, ¿no? Okay. Y la mamá lo sabe, dice, ahí me estoy aguantando, ya ha pasado el tiempo, pues busco la forma a lo mejor de abordar el tema y tratar de orientarlo, ¿no? Pero yo creo que es muy importante porque muchas veces un niño que sufre algo que le hace daño, como puede ser un abuso, a veces tienen miedo de contarlo. Porque a lo mejor papá y mamá han sido muy rígidos en sus juicios o en su forma de educar. Entonces tienen miedo. Y a lo mejor se sienten culpables, ¿no? Equivocadamente, pero pasa. Exactamente, ¿no? Muchas veces se sienten culpables. Entonces ese es un tema que hay que facilitarles. Número uno, que sepan que tienen esa
ese canal de comunicación y además propiciarlo, porque te cuento otra anécdota que me encantó. Una persona se acerca a su hijito y le dice: te tengo que contar una cosa. La mamá en el celular: dime. No, mamá, escúchame. No, te estoy escuchando, ¿no? Pero seguía en el celular: mamá, escúchame con los ojos. Dice, ahí me cayó el 20. Ok, necesita atención 100%, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuántas veces ese lenguaje no verbal te dice mucho, ¿no? Entonces es importante también aprender eso, ¿no? Por eso creo que los temas de comunicación son fundamentales. Y sí, propiciar esa apertura. Y que los niños sepan que deben, si tienen un problema, que busquen a un adulto de confianza. Es interesante porque a veces les preguntas a los chavos: oye, tus papás, o sea, son adultos de confianza? No, si tengo una bronca, no se la puedo contar a mi papá. Pues porque ya sé cómo reaccionar en otras ocasiones. Tengo miedo. Sí, le tienen miedo al papá, cuando debería de ser respeto, ¿no? Yo estoy a favor de que le tengamos respeto a nuestros papás, pero miedo, si nos tienen miedo a nuestros hijos, en algo fallamos. Estamos haciendo mal. Pero me contaba un amigo, con sus hermanos tienen como el acuerdo implícito de que, en fin, ¿no? Los sobrinos pueden tener confidencias con los tíos. Okay. Entonces digo como que... Qué padre. Eso está muy padre, ¿no? Porque saben, ok, le puedo contar a mi tío fulanito, ¿no? Entonces, bueno, mientras exista ese canal, yo creo que es muy importante. Pero siempre que haya un canal para los hijos. Eso es fundamental. Otro punto importante es, por ejemplo, en el caso de los niños, sí, educarlos en el respeto, todo esto que mencionábamos, ¿sí? Porque de otro modo... A ver, esos niños que mencionábamos de 8, 9, 10 años que empiezan a consumir pornografía, pues van a ser los abusadores de mañana si no intervenimos a tiempo, ¿no? Entonces, anticiparnos y hablarles con claridad. Con las niñas yo creo que un mensaje indispensable es fomentar la autoestima. Que se sepan queridas, totalmente, amadas, que tengan sus estándares altos, ¿no? Hace poco leía yo un testimonio durísimo de una señora que conocí que fue víctima de trata, fue explotada a través de la pornografía, estuvo en contextos de prostitución y demás. Y decía que ella, de muy chavita, decía, tenía yo una carencia afectiva enorme. Mi papá nunca me dijo que yo era bonita, nunca me dijo cuánto me amaba, ¿no? Yo creo que hubo una generación de papás que pensaban que decirles a las hijas que eran bonitas, pues iba a hacer que se volvieran unas presumidas, arrogantes, etcétera, porque lo he escuchado de muchas amigas, de personas... Sí, era la cultura popular. Que dicen, no, es que mi papá nunca me dijo que era bonita o que estaba orgulloso de mí, algo así. Y entonces esta niña que añoraba que alguien le dijera algo, pues descubrió que sus compañeros de la escuela, o sea, en cierto modo llegó como un intercambio, ¿no? De dejarlos que le tocaran los pechos a cambio de decirles qué bonita eres, ¿no? Algo así. Entonces decía, yo estaba sintiendo esa validación que tanto necesitaba, que tanto debía haber recibido en casa, ¿no? Entonces yo creo que ese es un tema tan importante. O sea, cómo fortalecer esa autoestima es brutal también. Creo que es uno de los temas también más importantes. Cosas que ayudan también a fortalecer la autoestima. Por ejemplo, que sepan defenderse, ¿no? Si tienes hijas chiquitas y te nace llevarlas a clases de artes marciales o cosas así, o sea, que tengan... Que sepan defenderse. Que sepan, y no nada más defenderse físicamente, sino también con su voz. Que sepan alzar su voz. Y alzarla a veces también para contar cosas. Una cosa es para poder frenar un evento, para alzar la voz, gritar, etcétera, pero a veces también llegar, oye, papá, me pasó una cosa, ¿no? Y necesito escuchar. Y otro tema también creo que muy importante es ser muy cuidadosos con las personas a las que les encomiendas el cuidado de tus hijos o que permites que se acerquen a tus hijos. Eso por una parte, y por otra estar muy pendiente de las reacciones de los hijos. Por ejemplo, ¿no? Si comentas que hoy viene a cenar el tío Juan y ves que tu hija te dice ¿por qué? O no, yo no quiero estar y tal, pues en vez de decir, porque a veces la reacción de papás es, pues es el tío Juan y tienes que saludarlo y no sé qué, y tienes que poner buena cara, etcétera, pues a lo mejor también darte cuenta, ese es un foquito rojo, acércate y pregúntale, oye, ¿no te gusta que venga el tío Juan?
pues no me gusta. ¿Por qué te ha incomodado? ¿Hace algo que no te guste? ¿Te ha dicho algo que no te guste? ¿Te ha tocado de una forma? En fin, o sea, saber identificar todos esos pequeños síntomas que pueden ser reflejo de algo mucho más grande, ¿no? Okay. Y creerles a los niños. Y esto muchas veces es una situación sumamente complicada, ¿no? Porque a veces es una persona de mucha confianza tuya. Es una persona a la que le tienes cariño, ¿no? Entonces, bueno, pues al menos escucharles y tomar medidas en función de ello, independientemente de que se compruebe o no se compruebe, o de ver si se implementan medidas, no sé, una denuncia o lo que sea, pues al menos cuidar a tu hija, a tu hijo, ¿no? Una de las cosas también más dolorosas que he escuchado de muchos sobrevivientes de trata, explotación y abuso es el dolor y el trauma que muchas veces produce la agresión, el acto. Dice, pero lo que más me marcó, lo que más me dolió o el mayor trauma fue que mis papás no me creyeron, o que mis papás me culparon, o que mis papás no hicieron nada, o que mis papás se solidarizaron con el agresor, ¿no? En fin, ¿no? Eso es más fuerte todavía. Sí. Y para muchas personas simplemente el hecho de saber que alguien te cree y que está dispuesto a enfrentar al agresor y que incluso te pregunta, ¿qué quieres que hagamos? ¿No? ¿Cómo le hacemos? ¿Tú qué quieres? Y tal. ¿No? Simplemente con no volverlo a ver. Ok, no vuelve a venir a la casa. Simplemente eso les empodera y les ayuda muchas veces a sobreponerse. Claro. Mientras que en los otros escenarios a veces queda una herida irreparable o que dura en décadas, ¿no? Okay. Yo también agregaría como consejo para los papás, cuidar muchísimo, no solamente lo que ven nuestros hijos en internet, sino sus interacciones, ¿no? Porque vemos que es tierra fértil de los depredadores hoy en día. Exactamente. Y aquí, por ejemplo, un proyecto muy bonito que tenemos ahorita en la Fundación es para hacer prevención en los videojuegos. Los videojuegos, muchos de ellos permiten la interacción entre los jugadores. Uh-huh. Y pues a veces pasa, ¿no? Tú como papá piensas, no, pues mi hijo, mi hija está en la casa, está en la habitación jugando videojuegos, está a salvo, está seguro. Sí. Y no sabes que puede estar chateando con un pederasta, ¿no? Una persona que pues puede buscar un encuentro físico o llevar a cabo un abuso. O también puede lograr simplemente que se desnude frente a la cámara, que envíen fotografías o videos, ¿no? O simplemente que le den clic a un link y eso descarga un malware, un spyware que permite tomar control del dispositivo y activar cámaras sin conocimiento. O que les manden pornografía. O que les manden pornografía, que les hagan llegar con todo tipo de material, etcétera, ¿no? Entonces, debido a que los videojuegos se han convertido en una plataforma para el enganche también, lanzamos una iniciativa preciosa que se llama Freedom Squad. Es el escuadrón de gamers, que son además influencers, que tienen sus canales en YouTube, TikTok, Instagram y demás, Twitch, etcétera, que hacen streamings y también muchas veces reciben comentarios de personas en situación problemática, ¿no? Sí. Que están pasando, que están siendo extorsionados por una persona que conocen en línea. Entonces, pues de algún modo les pueden dar orientación o también en sus programas o en sus transmisiones hablan del tema, sensibilizan, dan recomendaciones de seguridad, etcétera. Qué padre. Es de verdad un proyecto muy bonito y está encaminado a eso, ayudarles a que sean conscientes de las interacciones. Y creo que también tenemos que, como papás, involucrarnos más en el mundo digital. Uh-huh. ¿No? Porque muchas veces pensamos que eso ya no es de nuestra edad o le tenemos miedo y no sabemos sacarle el potencial y los dejamos que hagan. Sí. Decía un chavo, a mí me llama mucho la atención porque cuando iba yo a un partido de fútbol mi papá me acompañaba o cuando iba a los entrenamientos, pero cuando tengo un partido de FIFA, pues no me pela, ¿no? Uh-huh. O sea, para el chavo es tan importante el partido de fútbol como el partido en el videojuego, ¿no?
Pues como papás a lo mejor no nos involucramos tanto y hay un área de oportunidad también muy padre para convivir con ellos, Claro. Claro. y aprender de ellos. Ay, me encanta, pues te agradezco muchísimo la plática, de verdad que te agradezco también la labor tan importante que haces en la fundación Muchas gracias. y pues bueno, aquí estamos para lo que se necesite. Me gustaría que nos platicaras cómo podemos donar, cómo podemos sumarnos a la causa. Muchas gracias. Los invito a que a que visiten nuestra página, Ujú. fundacionfreedom.mx, Ok, y también que nos sigan en redes sociales. Instagram creo que es nuestra red más activa, ok, ¿no? Nuestro perfil en Instagram, y continuamente estamos publicando consejos para padres, madres de familia, tips, prevención, etcétera. También en la misma página tenemos varios materiales que pueden ser de utilidad, cómo Ok. identificar situaciones, a ver focos rojos, etcétera, medidas de prevención, que hacer también con hoteles, mil cosas, ¿no? Mil Hay cosas. mucho que hacer. Y también, por supuesto, con una contribución económica, eso nos ayuda mucho para poder continuar con esta Claro. labor. En la misma página hay un botón de donativo, puede ser con cargo a la tarjeta de crédito, y utilizamos un motor de pagos súper seguro que se llama Ok. DonorBox, que además está especializado para fundaciones, que tiene pues todas las medidas de seguridad necesarias, pero que además es muy amigable porque tú puedes configurar tu cuenta y todo. O sea, Ok. y de verdad, el precio de un café al mes o de 2 cafés, Sí. pues pueden hacer la diferencia, ¿no? Claro, sí, además de que es un tema, como te dije, tan importante que ataquemos como sociedad. Tenemos que atacarlo todos juntos porque bueno, ya se salió de control y puede acabarnos, ¿no? O sea, siempre digo, si nosotros alimentamos ese monstruo como consumidores, algún día va a estar en la puerta de nuestras casas y esperando por nuestros hijos, Exactamente. ¿no? Perfecto, pues Sí. muchísimas No, gracias, hombre, Emilio. muchas gracias a ti. Un gusto.